Bueno, ¿tenemos alguna duda respecto de la clase anterior? Nosotros habíamos empezado con el texto de Luque y Maceo, Susana de Luque y Miguel Maceo. Recuerden que ese texto está dividido, son dos fragmentos. El primer fragmento, que es de la página, la página 17 a la página 25, es un recorte que nosotros vemos en la unidad 1, y de la 25 al final del texto es un recorte que ustedes ven en la unidad 2. Respecto a la unidad 1, la cuestión más conceptual, que es lo que nosotros estamos tratando de abordar, hay como dos grandes conceptos, ¿no? Dos grandes nudos ahí para abordar, que es el de régimen político y el régimen de acumulación. Repasando un poco, yo me olvidé decirles, la clase de hoy la voy a hacer un poco más corta. Si no se ofenden, porque tengo un compromiso antes y me voy a tener que ir tipo 3:15, 3:20, ya tendría que estar saliendo de casa. Así que si no les molesta, acortar un poquito más la clase por hoy solamente, ¿Qué nos me va a lo dicen. molestar, profe? Está perfecto. No, no, me lo dicen. Yo no suelo cortar la clase antes. Ahí hay docentes que van y cortan medio hora antes. Yo no suelo cortar la clase antes, ustedes saben que yo arranco más o menos en punto y 5, por ahí 10, porque puedo atrasar un poco, pero la clase la corto siempre a las 4, así que hoy estoy complicado porque tengo un montón de otras cosas que hacer y no voy a cerrar, ¿sí? No te paro. Suerte con eso. Eh, Así que nada, eso. Terminamos 3:15, 3:20, no hay ningún problema. Además, como nos sobra bastante tiempo, por suerte, de acá hasta el parcial, tampoco va a afectar mucho en cuanto a la explicación de los textos. Entonces decíamos que los dos conceptos más grandes que tiene De Luque y Maceo, ese textito, que es un textito chiquito, pero que está muy bueno, es el de régimen de acumulación y régimen político, como las dos grandes partes. Por régimen de acumulación nosotros habíamos visto, ¿no?, que dentro de lo que es el modo de acumulación, dentro de lo que es el modo de producción, hay algo que necesariamente tiene que ocurrir, que es la extracción de plusvalía, ¿no? Esa plusvalía también se conoce como excedente. Entonces, el capitalismo es un sistema económico, es un modo de producción caracterizado por la producción y extracción de excedente continuamente, todo el tiempo. Eso sería la explotación. Ahora bien, dentro del modo de producción, ustedes tienen las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, hay algunas cosas que son estables en todos los países capitalistas. Esas cosas o esas instituciones que son estables son muchas, pero en definitiva, la propiedad privada es algo estable. O sea, para que haya capitalismo tiene que haber propiedad privada. Si no hay propiedad privada, deja de haber capitalismo. La explotación es algo estable, ¿sí? El trabajo asalariado es algo estable. Eh, con lo cual, sacando esos pilares básicos, que son los que en definitiva hacen funcionar al sistema, luego cada sociedad puede organizarse de una determinada manera para llevar adelante ese proceso de acumulación de capital. Esas diferentes formas de llevar adelante el proceso de acumulación de capital implica que, por ejemplo, en una sociedad determinada, una determinada fracción de la clase dominante o un grupo de fracciones, no tiene que ser una, pueden ser dos, tres, dentro de los sectores dominantes. Saben que los sectores dominantes son los sectores capitalistas, digamos, la élite del poder y la burguesía, como lo llamaba Miliband, ¿no? Todo eso es la clase dominante. Ahora, la clase dominante, ya saben, no es algo homogéneo, es algo heterogéneo. Y además, dentro de esa heterogeneidad, en el modo de producción capitalista, una o un conjunto de fracciones dentro de la clase dominante son las más privilegiadas, son las que llevan adelante el proceso de acumulación. No significa que las otras fracciones no ganen dinero. Por supuesto que ganan porque son parte de la clase dominante. Pero vamos a decirlo como en la calle, hay un grupo que gana más que lo que gana el otro.
O sea, todos ganan, pero hay un grupo que gana más, que son los privilegiados, son los que verdaderamente se encuentran en la escala más altas en función del régimen de acumulación. Vamos a poner un ejemplo. En el régimen de acumulación agroexportador, ¿sí? Que ustedes lo vieron o lo están viendo con el texto, por ejemplo, de Rochi. ¿Lo vieron el texto de Rochi? ¿No lo vieron todavía con No, Andrés? profe, creo que no. ¿No lo vieron? Bueno, entonces lo estarán por ver. ¿Vieron algo del modelo agroexportador? O sea, tuvieron pocas clases. Bueno, verán entonces el texto de Rochi. El modelo agroexportador fue el primer régimen de acumulación, digamos, que surgió en Argentina en 1870, 1880, y que duró básicamente hasta la década del 30. No es justo en 1930, pero uno hasta la década del 20, del 30, digamos, que imperó el régimen de acumulación agroexportador. ¿Qué características tenía el régimen de acumulación agroexportador? Que el país estaba inserto en una dinámica internacional de un mercado mundial, como productor y exportador de materias primas. Productor y exportador primero fueron lana, después fue carne, y después se terminaron siendo cereales, sí, lino, etc. Y verdaderamente el comercio, la regulación del comercio exterior, la moneda, van a ver cuando lean a Fernando Rochi, que la moneda eran dos monedas distintas. Había una moneda que estaba atada al oro, que era la moneda que se usaba para los intercambios internacionales, o sea, la moneda utilizada para el comercio exterior, y había otra moneda que era la utilizada para el comercio de acá, digamos, comercio interior, la que utiliza el ciudadano común para hacer las compras, como dos tipos de cambio distintos. Tanto la organización del Estado, como el comercio exterior, como la moneda, como el trabajo, digamos, estaban organizados para que fuera privilegiada qué fracción de la clase dominante en el modelo agroexportador. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué fracción era la que estaba privilegiada dentro de ese modelo? No la Los que tenían capital. tierra, Se escuchó igual, se escuchó. Los terratenientes. Exactamente. Los terratenientes. O sea, la oligarquía terrateniente. Uno podría decir que los productores agropecuarios, o mejor dicho, los exportadores agropecuarios, quienes se encargaban de la exportación, eran la clase o los sectores más favorecidos por el modelo agroexportador. Entonces, sin tocar los pilares básicos de la propiedad privada, digamos, ¿no? Todo lo que es el capitalismo con sus leyes fundamentales, un régimen de acumulación es la organización entonces de todas estas relaciones sociales y de ciertas instituciones, la organización del trabajo, la regulación de la moneda, la regulación del comercio exterior, etcétera, etcétera, para que se ejerza de la mejor manera la acumulación de capital por parte de estos sectores. A cada régimen de acumulación, porque no es que van por la vida los regímenes de acumulación, los regímenes de acumulación están organizados, se relacionan y están promovidos de alguna manera por un determinado régimen político. Los regímenes políticos son los regímenes de dominación que hacen posible la acumulación de esa forma, ¿sí? Un régimen político que sea funcional al régimen de acumulación agroexportador es la de un Estado liberal, por ejemplo. Y por eso vemos en la Argentina que el primer tipo de Estado que nos encontramos es un Estado liberal. Después con matices, por supuesto. Fernando Rochi va a hablar sobre matices, va a decir que no fue tan así. Sí. El modelo, o sea que el modelo agroexportador era liberal. No, el modelo no. El régimen político que acompañó al régimen agroexportador era un Estado caracterizado como Estado liberal. ¿Sí? Ahí está. No, el liberalismo no es entendido como simple, no es el Estado que deja hacer absolutamente todo, no es tan así, ¿no?
hubo intervención en el Estado, hubo intervenciones en algunos productos. No quiero agarrar parte de la unidad 2 porque no me corresponde, pero se intervino el azúcar, se intervino el vino mendocino, se intervino en un montón de productos, pero que en líneas generales podríamos decir, más sobre todo si nosotros lo comparamos con el tipo de Estado, o el tipo de régimen político que imperó desde los años 40, que era un Estado mucho más interventor, era un Estado que... ¿Pero por qué era un Estado interventor? Bueno, podríamos decir que era un Estado interventor comparado con ese otro Estado, del de 30 años atrás, digamos, desde los años 10, años 1900. ¿Por qué podemos decir que es interventor? Bueno, porque tenía una injerencia en el sistema económico que no la tenía el otro Estado. ¿Pero por qué tenía injerencia? Bueno, porque las fracciones de clase que estaban implicadas en ese nuevo régimen de acumulación, que era la industrialización por sustitución de importaciones, y ahí ya estamos cambiando de régimen de acumulación. Ya nos vamos del modelo agroexportador. ¿Eso significa que los terratenientes desaparecieron, que dejaron de ganar plata? No, para nada. Ni desaparecieron ni dejaron de ganar plata, nunca. El tema es que la organización del sistema económico, del régimen de acumulación nacional, primero era funcional a los terratenientes, y luego el bloque de poder se trasladó, el poder económico, se trasladó hacia otras fracciones de clase, que podemos decir el capital nacional, capital industrial nacional, clases trabajadoras, y más adelante el capital extranjero, etcétera, etcétera. Y que para que eso se consolidara, se necesitaba un Estado interventor, un Estado con mayor injerencia. ¿Sí? Porque tenía que tenía que realizar transferencias de renta muy fuertes, desde los sectores justamente más beneficiados anteriormente, que eran los sectores terratenientes, hacia la industria. Por eso se separó campo e industria. Y muchas transferencias que iban del campo, vía Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, del campo a la industria. Se ponderaba a los sectores trabajadores en detrimento de otros sectores. Bueno, para que suceda esto, el Estado tenía que tener otro rol, no el dejar hacer, sino el de intervenir. ¿Sí? Entonces, para cada régimen de acumulación, se corresponde un determinado régimen político, ¿no? Cómo se organiza el bloque de poder político para poder llevar adelante esa acumulación. Bueno, en cuanto a en la unidad 2 ustedes van a ver ahí los diferentes regímenes políticos y regímenes de acumulación a lo largo de la historia argentina. Van a ver el régimen agroexportador, las diferentes etapas de industrialización por sustitución de importaciones, y van a ver también luego lo que sería el Estado neoliberal o el régimen de valorización financiera a partir de los años 70. En cuanto a lo conceptual, además de las ideas del régimen político, del régimen de acumulación, De Luca y Maceo avanzan en términos de cuáles son las diferentes formas o las diferentes dimensiones en las que nosotros podríamos analizar al Estado capitalista. O sea, al hablar de régimen político y al hablar de organización del poder, estamos hablando del Estado capitalista. Ahora, hablando del Estado, podríamos investigar al Estado o comprender o reflexionar sobre el Estado desde diferentes ópticas. Eso se llaman dimensiones analíticas. ¿Cuáles son las dimensiones de análisis que nosotros podemos tener sobre el Estado? O sea, si nosotros quisiéramos hablar o pensar el Estado, podríamos hacerlo desde diferentes ángulos. Cada ángulo sería una distinta dimensión analítica. Dicen los autores, el Estado es esencialmente una instancia de concentración y organización del poder que permite ejercer la dominación. ¿Sí? Concentra y organiza el poder y con ello permite ejercer la dominación.
Según Weber, dice autor, es el dominio de hombres sobre hombres basado en el medio de la coacción legítima. Basados en la coacción, o sea, tener los medios de coacción. Según Guillermo O'Donnell, esto ustedes ya lo leyeron, porque lo vimos la otra semana, el Estado es el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorial delimitada. Consideraremos al Estado en 3 dimensiones posibles de análisis. Y acá es lo que quiero avanzar un poquito. La primera dimensión de análisis en la que se puede conseguir al Estado es la dimensión instrumental. ¿Qué sería la dimensión instrumental? La dimensión instrumental es concebir al Estado como una herramienta. Es como que pensar al Estado como el arma con la que cuentan los sectores que llevan adelante el régimen de acumulación para seguir y consolidar su poder. En este caso, si habláramos del Estado liberal, la primera forma de Estado liberal, que era el Estado liberal oligárquico, de 1880 a 1916, porque después cambia el Estado liberal oligárquico al Estado democrático, liberal. Esa primera parte del modelo de acumulación agroexportador, podríamos decir, desde la dimensión política, desde la dimensión instrumental, el Estado como instrumento, como herramienta, que el Estado era un instrumento, una herramienta ¿de qué sectores? ¿De qué sectores podría ser un instrumento, una herramienta en esa época el Estado? ¿Quiénes eran los sectores que podrían utilizar como una herramienta al Estado para sus fines económicos? A Para ver. los capitalistas. ¿Cómo? Los terratenientes puede ser. Ahí está, perfecto. Perfecto, los terratenientes. ¿Ven cómo identifican ahí? Dice, bueno, según la dimensión analítica instrumental, si el Estado es una herramienta de quien es el sector que concentra el máximo poder económico, el poder económico está, por supuesto, diseminado, pero quien concentra el máximo poder en términos de quién es el que más acumula en ese régimen de acumulación. Bueno, en el modelo agroexportador, la oligarquía terrateniente. Entonces podríamos decir que desde la dimensión instrumental, la oligarquía terrateniente era la que llevaba adelante los destinos del Estado. Entonces el Estado es como que no admite demasiada discusión o no admite grises, ¿no? El Estado es simplemente una herramienta de la fracción hegemónica de la clase dominante. Luego hay otras visiones, otras dimensiones con las que podemos analizar el Estado. Y está, por supuesto, la dimensión estructural. La dimensión estructural, ver al Estado de manera estructural, es entender al Estado como organizador de la sociedad, como reproductor de la sociedad y de las clases en la sociedad. El Estado sería, viéndolo desde el enfoque estructural, el organizador, el garante de la existencia y de la permanencia de las clases sociales en tanto tales. Es el garante del sistema capitalista, no del capitalista X o del trabajador Y, ¿sí? Sino de las clases como tal. Yendo un poquito la bibliografía que nosotros habíamos analizado hace poco tiempo, ¿qué autor ustedes creerían que en su texto tiene un enfoque estructural del Estado, teniendo en cuenta la dimensión estructural que plantean los autores de Luca y Maceo? ¿Qué autor ustedes relacionan con este enfoque estructural? A ver. O'Donnell. O'Donnell puede ser. O'Donnell, exactamente. Guillermo O'Donnell pensaba, y él lo dice, ¿recuerdan cuando Guillermo O'Donnell decía que el Estado es el garante de la sociedad capitalista? Ese articulador, ese organizador, es el garante de la reproducción del sistema. Eso es ver al Estado estructuralmente, eso es tener una dimensión estructural del Estado. ¿Ven? Eso es una pregunta de parcial, para que tengan una idea. Esa es una pregunta de parcial. O sea, una pregunta de parcial es relacionar un concepto que está en un texto, que deberían conocerlo, que es la dimensión estructural, con
otro autor que hemos visto que habla sobre el Estado. Y argumentar por qué. Explicar por qué. ¿Vieron? Eso es una pregunta de parcial, es una pregunta para pensar. Por supuesto, si ustedes leyeron O'Donnell y leyeron de Luca y Maceo, no tienen demasiado inconveniente saber que O'Donnell plantea esto, pero eso es relacionar, no es repetir, sino que es relacionar, es pensar y decir, de las tres dimensiones, ¿cuál es la que más se identifica con la dimensión de la que habla O'Donnell? Estructural. Estructural, porque habla justamente esto de la reproducción de las clases. Claro, para eso tienen que saber lo que es la dimensión estructural. Por supuesto, saber lo que es la dimensión política y la dimensión instrumental. Pero teniendo en cuenta eso, esta es una pregunta típica de examen. Me acuerdo quiénes eran que me preguntaban cómo se la pregunta de examen. Es tan sencillo como esto, digamos. Es pensar a los autores, a los textos, a las cosas que dicen, más allá de las definiciones de memoria. Más allá de las definiciones. Es pensar, relacionar, interpretar, hablar con nuestras palabras. Claro, como si lo entendemos es fácil. Si lo entendés es fácil. Sí, sí. Si lo entendés es fácil. Si lo entendés es facilísimo, pero claro, hay que entenderlo. Porque no estoy preguntando una definición. No estoy diciendo qué es la dimensión estructural. Porque si yo preguntara qué es la dimensión estructural, usted me dice, la dimensión estructural es la del Estado. Ahora, yo le digo, bueno, yo ya doy por sentado que ustedes saben lo que es la dimensión estructural. Yo ya, digamos, lo doy como que ya lo saben. Bueno, ahora analicen qué autor es el que habla de la dimensión estructural del Estado. Y ahí Profe, ¿y las respuestas van a pedir cierta cantidad de renglones o va a ser libre para nosotros? No, siempre es libre, siempre ustedes son libres de escribir lo que quieran, o de no escribir, siempre son libres, eso no. Lo que sí a veces lo que trato de hacer es ponerle un tope a los renglones para no generar respuesta de 3 páginas, pero nada más que por eso. Si yo considero que una respuesta se responde bien en 4 renglones, o en 5 renglones, y yo les doy 8 renglones, para si quieren escribir más o no, como quieran ustedes, será de 8 renglones, y listo, y ustedes ahí se... Pero yo siempre digo, a veces es mejor no responder si no la saben. O sea, me parece que, digo, incluso hasta es más honesto, digamos. Si no conocen la respuesta, si no saben, si no tienen idea, mejor dejarlo en blanco. Para poner cualquier cosa es peor poner cualquier cosa. Yo se lo digo, si ustedes están corrigiendo, háganse la idea que ustedes están corrigiendo un examen. Y ven que alguien contestó cualquier cosa con tal de contestar algo. ¿A usted qué piensan? No estudió nada. No solo no estudió nada, sino que directamente peor, porque está contestando cualquier. Prefiero que dejen en blanco y decir, mira, esto no lo sé, no, la verdad no lo estudié o no me acuerdo, esta parte no, pero lo otro sí. Entonces contestan lo que saben. Eso es mucho más honesto que andar escribiendo cualquier zaraza. ¿Sí? Y quédense tranquilos que para detectar zaraza estoy, digamos, tengo ya, digamos, afilado el sentido, porque obvio, después de tantos años, imagínense que, ya les digo, leo el primer renglón y ya me doy cuenta si saben o no. Es así. Es tan sencillo como eso. Porque uno ya conoce los textos, no es que conoce los textos, conoce los temas. Conoce los textos, los temas, ya pasó por tanto. Entonces, es imposible, digamos, guitarrear. O saben o no saben. Y no pasa nada si no saben, no va a venir nada, no va a venir el mundo abajo, pero nada más. O sea, lo que digo es muy sencillo saber si alguien sabe o no sabe, simplemente contestar bien. Y yo sé cuando una respuesta está bien, una respuesta está mal. Hubo gente que contestó 4 o 5 carillas, ¿vieron? A escribir contexto histórico, qué sé yo, qué cosa, pero si no contestan lo preguntado, si no saben lo que se pregunta, empiezan con la historia, bueno, no, por el capitalismo, en realidad, porque miren, los esclavos, eso es un cero. O sea, por más que pongan la historia, lo que se tiene que responder, eso siempre, no solamente para análisis, ustedes tienen que responder lo que se pregunta. No respondan cosas o no se vayan por las ramas, porque generalmente cuando se van por las ramas después terminan dando tanta vuelta que no terminan contestando. Y eso eso es lo que no... Pero yo contesté, o yo escribí, y con eso que yo también, sí, yo no te estoy tomando si sabes escribir o no sabes escribir. Se supone que ya sabes escribir.
Te estoy tomando si sabés los contenidos. Y si no respondés los contenidos, es eso. Pero yo escribí, yo sé que escribí. Bueno, un alumno universitario mínimamente tiene que saber escribir. Pero no es eso lo que se pregunta. Por eso le digo, no estén con que, uy, ¿qué pasa si no escribo 15 renglones? O si no pasa por ahí, digamos. Está bien o está mal si contestan con más de 20 o más de 25 o 30. No es la clave, no es el cuánto. La clave es cualitativa, la clave es el cómo lo responden, qué responden. Eso es la clave de saber si está bien o está mal. Hay preguntas que por ahí hacen 3, 4 renglones y está perfecto. Y punto, ya está, y está bárbaro, respondieron muy bien. Y hay respuestas que después tienen 20, 30 renglones y está mal, porque se van por las ramas y no contestan lo preguntado. Por eso acá, la cantidad de renglones no te dice nada, nada. Uno va a leer lo que pone. Eso es lo que importa, leer lo que pone. No es que, ay, mirá todo lo que escribió, esperen que peso el parcial. No, tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es solamente una cuestión cualitativa. Se lo digo de antemano para que lo sepan y además para que lo tengan en cuenta también en lo que son de acá las clases universitarias, ¿no? Siempre los profesores vamos a preguntar y vamos a esperar la respuesta sobre lo que se pregunta. Eso siempre. Lo mismo pasa con usted. Cuando usted le hacen a alguien una pregunta y le responden otra cosa, y si no, respondeme lo que te estoy preguntando. ¿Sí? Es igual. Uno pregunta una cosa y eso. Y el tipo de pregunta que estaban preguntando era más o menos una cosa así. Más o menos, obviamente. Va a haber, alguna definición tienen que saber, porque si no estamos al horno, pero digamos, por ahí viene la cosa. Por último, la dimensión política. La dimensión política es tomar al Estado como un lugar en donde se disputan políticamente, obviamente, las distintas clases y fracciones de clase del poder. Es tomar al Estado como un ring, digamos, como un lugar de disputa de poder. Bueno, usted dice, pero ¿qué es disputar poder? ¿Qué significa que se juntan para disputar poder? Quiere decir que se pelean o disputan para la formulación de políticas, porque para eso está el Estado, para formular políticas que sean beneficiosas para las clases sociales que están representando, o para las fracciones de clase que están representando. Es el lugar de Estado como un lugar donde se expresan las luchas políticas. Bueno, podría ser el Congreso, pero el Congreso es la institución, el Congreso es el Estado. Vos podés ver al Congreso como instrumento de la clase dominante y punto. Es decir, el Congreso es un lugar donde se sientan los que dirigen la sociedad y punto, y hacen lo que quieren. Podés ver al Congreso como algo que lo único que hace es servir a la reproducción del sistema, y nada más. O podés ver al Congreso como un lugar en donde las diferentes fracciones, partidos, sectores políticos discuten y pugnan por la formulación de leyes, ¿no? En donde esas leyes, en esas leyes se expresen las demandas de cierto sector de la sociedad, que es a los que ese partido, ese sector está representando. ¿Sí? O sea, el Congreso va a ser siempre el Congreso, pero el punto no es si es o no el Congreso, es cómo yo analizo el Congreso, cómo yo veo al Congreso. ¿Lo veo como algo que reproduce solamente? ¿Lo veo como algo que es un instrumento de una fracción? ¿O lo veo como un lugar de disputa política en donde puede haber resquicios para que la clase subordinada se exprese de alguna manera? Es el lugar donde puede haber, o sea, en ese lugar puede haber lugar, para la redundancia, para que la clase subordinada tenga algún tipo de voz y exprese sus demandas y se sancionen algunas leyes para satisfacer esas demandas. Si la respuesta es sí, entonces estoy entendiendo al Estado, al Congreso en este lado, en este caso que sería una institución estatal, como una instancia política. Lo cual no significa que deje de ser reproductora o deje de ser estructural, ¿sí? O
sea, no es que si yo la miro de una forma es lo contrario de las otras dos, sino que son diferentes ángulos a partir de los cuales se da prioridad a un análisis. Si uno no analiza políticamente, no significa que en definitiva estructuralmente siga siendo un reproductor. ¿Me explico esto? O sea, son como niveles de análisis totalmente distintos. Si uno analiza al Estado políticamente, bueno, tengo que ir, por ejemplo, a las sesiones de diputados, a las comisiones del Congreso, en donde se debaten las leyes, los proyectos. Tengo que ver qué dice un partido, qué dice el otro, qué dice el presidente del bloque, qué dice este sector, qué dice el otro, cómo argumenta, cómo votan, ¿sí? Ahí lo que estoy analizando son las dinámicas políticas. Analizando la dinámica de esa lucha. ¿Qué negocian, qué ceden, qué aceptan, etcétera, 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 etcétera? Ahora, si yo digo el Estado es solamente una herramienta, es un instrumento, bueno, está bien, lo puedo decir, pero no estoy dejando mucho lugar al análisis más fino de la cosa. No estoy dejando demasiado lugar a los contrapuntos, a ver, ¿no? Otro tipo. Ahora, si digo el Estado es el organizador y articulador de la sociedad capitalista, me estoy parando en un nivel de análisis muy por arriba, que era como separaba O'Donnell, ¿no? Que hablaban, bueno, el Estado es el articulador de las clases sociales. Bueno, es igual, está bien, ahí es cierto, no estoy diciendo que sea mentira, pero son niveles analíticos distintos, ¿se ve? Ahí me está obligando a analizarlo de una cosa más buena. El O modo sea, las capitalista. dimensiones serían ¿Cómo? los niveles, las dimensiones serían los niveles analíticos. Claro, Digamos. dimensiones son niveles de Ahora análisis. entiendo. Algunos más bajos, otros más altos. El estructural es como muy alto. Porque vos estás viendo la estructura capital, estás viendo el sistema, estás diciendo, bueno, en realidad lo único que hace es garantizar. Sí, es verdad. Pero no te permite ver otra cosa, más del llano. ¿Ves? Ninguno está bien o mal. A eso voy. No es que esté bien o mal. Son diferentes niveles donde uno elige pensar al Estado, reflexionar o investigar sobre el Estado. ¿Sí? Muy emparentado con esto tenemos la noción de hegemonía, que también está en el texto de Luckey Macedo. La noción de hegemonía, nosotros ya veníamos hablando, tiene que ver con la representación de los intereses de una fracción de clase, pero haciéndolo ver como el interés general. O sea, hegemonía es dirigir cultural y moralmente a una sociedad. Es la capacidad para generar un sentido común que exprese los intereses de mi fracción de clase, pero entendidos como intereses de un todo, del interés general. Hegemonía es confundir el interés particular con el interés general. El trabajo de crear hegemonía es el de esconder el verdadero interés particular, mostrándolo como un interés universal. Eso era, profe, De a uno, su de a propio uno. beneficio, ¿no? Sí, le decía que eso era para obtener su propio beneficio, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que eso no se dice como, bueno, puedes salir a la luz pública diciendo que es para obtener tu beneficio. Digamos. Es un trabajo, es para obtener un beneficio, y a veces no se hace de manera tan consciente. Uno cree que solamente es una cuestión, ¿no? Como, bueno, vamos a ver cómo los engaño. No, no es tan así. Porque es ideológico, o sea, si no pareciera como si somos todos títeres, un gran titiritero que maneja la sociedad, y no es así. El nivel ideológico permite pensar esto, ¿no? Que hay un grupo cuyos valores, intereses, valores, cuando digo valores, son valores de todo tipo, ¿no? Preferencias, visiones del mundo,
preferencias políticas, visiones de la vida, visiones del trabajo, visiones de lo que debe ser una familia, visiones de la sociedad, ¿no? Esa visión del Profe, mundo. una pregunta. Sí, Violeta, sí, decime. ¿La iglesia tiene que ver con la hegemonía? ¿También podría ser un También. ejemplo? Sí, claro, también crea hegemonía, por supuesto. Sí, sí, las religiones, ¿no? Después hay que ver qué tipo de iglesias y en qué sociedad de qué iglesia estamos hablando. Pero las religiones también, ¿no? Hoy quizás con un nivel, digamos, de injerencia mucho menor a lo que fue en otras épocas, en otros siglos, en donde sí, ahí las religiones tenían un papel preponderante en la organización de la vida social, ¿no? Y eso lo vemos más adelante, dicen los autores, el papel del lenguaje, ¿no? El papel del lenguaje como creador, como dominador, como forma de dominación. Que era el papel del lenguaje, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pensamos. Entonces, el lenguaje como pensamiento, el lenguaje como pensamiento de acción. Y estaba pensando, justo cuando recién vos hablabas de la iglesia, durante muchos siglos la iglesia, por lo menos en el mundo occidental, la iglesia católica, tenía el monopolio del saber, el monopolio del conocimiento, ¿no? El conocimiento era un conocimiento monástico, o sea, un conocimiento encerrado entre muros, donde solo los monjes y los grandes sacerdotes podían acceder al conocimiento. Estamos hablando de un mundo que no había imprenta, digamos, no había libros impresos, lo que había era todo escrito a mano, y quienes se encargaban de escribir y de transcribir las cosas eran los propios clérigos, entonces estaban dentro de las iglesias, de los monasterios, y se pasaban horas y horas y horas y horas traduciendo, y así nacieron las Biblias y las diferentes ediciones, y las escrituras, etcétera, etcétera. Estaba pensando que justamente hay muchas palabras que nosotros utilizamos que tienen un origen eclesiástico, ¿no? Por ejemplo, la palabra cátedra, nosotros hablamos de la cátedra, ¿no? En la universidad decimos, no, pues la cátedra, ¿no? Porque tal cátedra, ¿qué cátedra te anotaste? Y la cátedra, si uno va al origen de la palabra, la cátedra es el sillón en donde se sientan los obispos. El sillón del obispo, cuando ustedes van a una iglesia, la iglesia en donde, digamos, la organización territorial de la Iglesia Católica, nosotros, en el mundo de la política, nos dividimos acá en Argentina en provincias, ¿no? La provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, etcétera, etcétera. Las iglesias, la Iglesia Católica también tiene sus jurisdicciones. Sus jurisdicciones se llaman diócesis. Las diócesis son como las provincias, como mini provincias, ¿no? Y así como en cada provincia nosotros tenemos un gobernador, en donde el gobernador es como la cabeza política de esa división política que es la provincia, las iglesias en cada diócesis tienen un obispo. El obispo es como el gobernador de cada diócesis, es la autoridad máxima de la diócesis. Máxima, cuando digo máxima significa que está por arriba del Papa, ¿eh? O sea, lo nombra el Papa obispo, y el Papa no puede interferir salvo alguna cuestión pero, digamos, sobre la diócesis gobierna el obispo. En lugar así como los gobernadores tienen la casa de la gobernación, acá la tenemos en La Plata, en Santa Fe, en Córdoba, tenemos el palacio, digamos, de gobierno. El palacio de gobierno, estoy haciendo un paralelismo, ¿no? Para que se entienda. El palacio de gobierno de los obispos se llama catedral. O sea, la catedral es la iglesia en donde vive el obispo, la iglesia más importante de la diócesis, donde está el obispo, está el gobernador. Y en esa catedral, cuando usted ingresa a la catedral y ven el altar, si fueron una vez o ven una foto, van a ver que detrás del altar aparecen como unas sillas, hay como unas sillas tapizadas, ¿vieron? Las sillas de fondo. Y hay una silla que es la del medio, tapizada en rojo, que es más alta que la del resto. Es una cosa loca, porque la del resto de las sillas están ahí, van a ver una silla atrás de todo, que es la silla más alta. Esa silla es tradición de muchos siglos, es la silla del obispo.
De ahí se sentaba antiguamente el obispo a dar las enseñanzas a los fieles. Y esa silla se llama cátedra. Y como con el tiempo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento y el lenguaje que nosotros utilizamos, el lenguaje universitario, mucho tiene de origen o de raíz religiosa. Muchísimo tiene raíz religiosa. Cosas que nosotros ni... Nombre de pila, por ejemplo. Ustedes dicen, ¿cuál es tu nombre de pila? ¿Vieron que a veces dicen, ¿tu nombre de pila cuál es? ¿Cuál es tu apellido? Martínez. ¿Tu nombre de pila? Juan. ¿Pero qué es el nombre de pila? ¿A qué se le llama pila? ¿Vieron la piedra en la que se bautizan en las iglesias? Que tiene esa piedra que es como un pilar y tiene agua arriba, y a los chicos les mojan la cabecita con agua. Eso se llama pila. Y ahí le dan el nombre. Bueno, eso se llama pila. Me esperan que abro la puerta, me acaban de tocar el timbre, y ahora vuelvo en 2 segundos. Ya va. Sí, profe. Bueno, ahí va. Ahí seguimos. Bueno, ¿vieron cómo a veces en el lenguaje cotidiano, ¿sí? Nosotros sin querer estamos, cada palabra tiene cargada una historia, una suerte de linaje, ¿sí? La genealogía, que nosotros no la sabemos, ¿sí? Para eso hay gente que estudia, hay gente que se dedica a estudiar esto, pero está cargada de un sentido muy profundo, muy arraigado, donde ahí está cristalizado el sentido común, que durante muchos siglos, como si fueran las capas de una cebolla, se va como traspolando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y se va cristalizando. ¿Y dónde se cristaliza? ¿Dónde lo vemos cristalizado? Bueno, en el lenguaje cotidiano. En el lenguaje cotidiano nosotros a veces tenemos expresiones que sin saberlo estamos repitiendo fórmulas, o estamos repitiendo clichés, que no nos detenemos a pensar por qué decimos tal o cual cosa. Digamos, si nos detuviéramos a pensar por qué decimos tal cosa, no podríamos ni vivir. A veces repetimos, ¿sí? Fórmulas, pero esas fórmulas están asentadas y siguen asentando un determinado saber. Bueno, esto que tiene que ver con el lenguaje, esto que tiene que ver con el sentido común, está muy vinculado a la noción de hegemonía. ¿Por qué? Porque la hegemonía, la función de hegemonía, es ejercida por el sector dominante, o el sector hegemónico o dominante. Es aquel sector que lleva adelante el proceso de acumulación en una determinada sociedad. Y hay justamente, porque hay un sector que es hegemónico, hay otros sectores que van a disputar esa hegemonía, porque el campo en el que se disputa la hegemonía es el campo político, es el campo de la construcción de sentido. Cuando digo campo político, es campo político y económico. Ahora, en el capitalismo podemos tener muchas luchas por hegemonía, pero siempre vamos a tener una hegemonía que es la hegemonía que ha sido predominante durante todo este tiempo, que es la hegemonía de la clase dominante. ¿Sí? Por algo, esta simetría que nosotros vimos con O'Donnell se ve cristalizada
en ciertas ideas o ciertas fórmulas, en el sentido común, que cuesta mucho problematizar. Cuesta muchísimo problematizar, porque es un ejercicio en el cual nosotros tenemos que ir de atrás para adelante. Es un ejercicio en donde nosotros tenemos que ir de la conclusión a la premisa, todo al revés. El sentido común es una cadena de conclusiones, una cadena de afirmaciones. Ahora, ¿cómo llegamos a esas afirmaciones? A veces nosotros ni sabemos ni nosotros por qué llegamos a esas afirmaciones. Ahora, cuando empezamos a ir de adelante para atrás, para poder analizar la historia de esa afirmación, para poder ver qué está diciendo cada afirmación, empezamos a descubrir el interés particular. Y el interés particular es el que necesita ser cubierto en el campo de la hegemonía. La hegemonía, entonces, el ejercicio de crear hegemonía es el de intentar demostrar el interés particular como un interés universal. En el campo de la poli, en el campo político, sería el interés de la nación, el interés nacional, el interés colectivo, que en el fondo está, ¿qué está escondiendo? Un interés particular. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la Argentina es el campo, o el campo es la Argentina, nosotros nunca nos fue mejor que cuando fue el modelo agroexportador, etcétera, 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 lo que estoy reafirmando no es solamente una historia mítica de la Argentina y la Pampa, sino que estoy afirmando es que detrás de ese régimen de acumulación, que fue el régimen de acumulación agroexportador, hubo un tiempo que fue hermoso, como dice la canción, pero en ese tiempo hermoso yo fui fracción dominante, o sea, yo, oligarquía terrateniente, me constituí en fracción dominante, y fue en la época histórica en la que nació la frase tirar manteca al techo. ¿Verdad? Porque fue así. Digamos, es la clase oligárquica la que va a defender esto. Pero cuando la clase oligárquica triunfa en la disputa política, triunfa en la construcción de esto, en la construcción genética de la Argentina, y decir que nuestros genes, nuestra historia nace con el campo, y eso es de alguna manera repetido, avalado, ¿no? Por un conjunto amplio de la población, que no tienen más que 10 centímetros cuadrados de tierra en el jardín de su casa, pero lo repiten y creen que esto siempre fue así, entonces la lucha por la hegemonía triunfó por parte de estas clases. Porque yo no estoy defendiendo el interés del terrateniente, yo no estoy diciendo que los terratenientes tienen que ganar más. Yo simplemente estoy diciendo que la Argentina es el campo, nada más. ¿Se ve? No hay detrás una defensa del interés particular. No se presenta así, ni tampoco se defiende así, sino como valores supremos, ¿no? Como moral general, como interés universal, como un interés nacional, etc. Pero ¿qué está escondiendo esto? Está escondiendo la función hegemónica de esa fracción de clase, que además de ser hegemónica, o sea, además de ser clase dominante, y esto lo va a decir Gramsci, además de ser clase dominante, tiene que aspirar, y este es el problema histórico de la historia argentina, tiene que aspirar además a ser dirigente. ¿Qué significa ser dirigente? Que sea portavoz de ese interés, que realmente se ponga, digamos, en la espalda, sea ese portavoz de ese interés general. Que no solamente sea, sino que se asuma como tal, que se autorrepresente como clase que dirige cultural y moralmente a la sociedad. Y esto es lo que las clases altas en Argentina, por lo menos, tuvieron la intención con la generación del 80. Uno puede decir, la generación del 80, del siglo XIX, Sarmiento, Alberdi, etc., tenían una clara aspiración a ser clase dirigente, y jugaban como tal. Ahí uno puede decir, esta gente no solo era dominante, era dirigente, porque era una élite ilustrada que su objetivo era la construcción del Estado-Nación. Y si no hubieran sido dirigentes, no se hubieran preocupado por la educación laica, por la educación, por la salud pública. O sea, tenían claro que el objetivo económico era uno, pero aspiraban a mucho más. Aspiraban a no solamente ganar dinero, sino dirigir moralmente a la sociedad. Cultural, y una vez dirigiendo a la sociedad, no, hablo de la gente inteligente. Y
y dirigiendo a eso se cortó. Se cortó. No hubo nunca más una aspiración a ser dirigente. Hubo sí, digamos, alternancia hegemónica entre fracciones, a lo largo de la historia, fracciones de clases, como puede ser una alianza entre capital industrial nacional y clase trabajadora en el primer peronismo, o capital extranjero y bancos internacionales con la última parte de la industrialización por sustitución de importaciones, o empresas privatizadas y bancos en los años 90, o sea, diferentes fracciones de la clase dominante que ejercieron hegemonía económica, que llevaron adelante y comandaron el modelo de acumulación. Eso siempre va a haber en el capitalismo. Profe, Ahora, de ahí a que se constituyan en clase dirigente, hay un abismo, ¿eh? Sí. profe, y la clase dirigente, digamos, gremial, ¿se lo puede poner en este concepto? No, porque no son dirigentes, básicamente. No, porque no son dirigentes. No, digo. No, son instituciones, pero no son dirigentes. Me parece que tampoco aspiran a ser dirigentes. La clase dirigente necesariamente tiene que ser clase dominante. Digamos, la hegemonía se constituye entre la dominación y la dirigencia. Entre las dos cosas se consolida la hegemonía. Si vos la dirigencia no la cumplís, o no la cumplís bien, en algún momento vas a caer. Y te van a reemplazar por otra alianza, por otros sectores. ¿Qué es lo que pasó a lo largo de todos estos años, no? O sea, se van alternando, entonces gana uno, 4 años, u 8 años, ponele, gana uno. Le va mal, cambian a otra fracción, cambian y van cambiando. Pero la aspiración es de corto plazo. La sensación que queda es una sensación de vamos al Estado para resolver algunos asuntos y nada más. No tienen en miras esa aspiración de dirigir. ¿Me explico? O sea, es otro orden el que estamos hablando. Es un orden, digamos, donde hay una moral en juego. Hay un sistema moral, ¿no? Cuando uno habla de sistema moral republicano en juego, ¿no? Hay algo mucho más fuerte que simplemente los intereses económicos. Eso no existió, digamos, nuestras élites no volvieron a tener esa aspiración, por lo menos desde que terminó el modelo agroexportador, desde la generación del 80 hasta acá, no hubo otro intento de constituirse en clase dirigente. Estamos hablando de dirigente por medio del sistema político republicano, digamos. Yo saco de contexto, o sea, saco el análisis los regímenes dictatoriales, yo saco el análisis porque claramente la última dictadura militar tuvo una vocación dirigente. Lo que pasa es que la vocación dirigente no fue a partir de la lucha política o de la persuasión, fue a partir del aniquilamiento de personas. Digamos, estamos hablando de otra serie de valores, ¿no? Es otra biblioteca de valores, no tiene nada que ver. Digamos, cuando hablamos de clase dirigente, estamos hablando de la hegemonía ejercida dentro de los marcos del sistema político republicano, no desde la suma del poder público, pues entonces estamos hablando de otras cosas. Sí, estamos hablando de capitalismo, pero estamos hablando de otro tipo de régimen político, ¿no? Otro tipo de régimen político. Bueno, estas son las cosas que me parece que si ven ahí en Gramsci, lo van a ver en Gramsci, lo van a ver un poquito en Bourdieu también, cuando vean alguna noción de capital social, que también está en el texto de Luca y Maceo, a una referencia a la noción de capital social, lo van a ver cuando va a nombrar también un poquito a Marx. Digamos, son diferentes vertientes teóricas, pero que van a haber diferentes formas de entender la hegemonía y de entender la importancia de la cultura, de la lengua, etc. Muy, muy interesante, pero yo quiero avanzar, no me quiero quedar acá. En cuanto al régimen político, ahora, vamos a quedarnos ya al final. El régimen político, que es esta articulación del poder, esta organización del poder para llevar adelante el régimen de acumulación, ¿no? De qué forma se organiza, se concentra y se organiza el poder. Está llevado adelante por la institución fundamental que es el Estado. ¿Sí? O sea, los regímenes políticos, el concierto de regímenes políticos tiene un único escenario que es el Estado. O sea, en él se da la lucha política, se da, digamos,
el Estado como instrumento, el Estado como estructura, digamos, Estado como organizador de la sociedad, no me sale la palabra, el Estado como organizador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, hay muchas instituciones que comparten características similares al Estado, hay muchas instituciones que pueden compartir algunas de las características que son atribuibles al Estado, pero que solo el Estado tiene un conjunto de 4 atributos, que son los atributos de estatidad, y que, digamos, podemos, o se torna inconfundible el Estado cuando adquiere esos 4 atributos. De alguna manera, los autores señalan que a partir de 4 atributos, nosotros a una institución determinada podemos tranquilamente llamarlo Estado, sin temor a equivocarnos. ¿Cuáles son esos 4 atributos? El primero es el esencial, es el que vimos con O'Donnell, es el monopolio de la violencia legítima. Ese es el primero, y el gran, yo me parece que uno de los grandes diferenciadores es esto, ¿no? Por lo menos en el capitalismo, el Estado es el monopolista de los medios de coacción. El monopolista legítimo, ¿no? Medios de coacción puede tener cualquiera, pero el Estado es el portador legítimo, y el portador y también quien ejerce la coacción, siempre y cuando esté, yo siempre digo lo mismo, está regulada obviamente por el propio Estado, el uso, ¿no? El abuso de los medios de coacción. Pero siempre, digamos, la autoridad reconocida por parte del conjunto de la ciudadanía a la aportación de armas, al ejercicio de eso en público, es el Estado encarnado en sus diferentes instituciones, policía, gendarmería, fuerzas armadas, bla, bla, bla. Ese sería el primer atributo de estatidad. El segundo atributo de estatidad es que todo Estado es capaz de externalizar su poder. ¿Qué significa que un Estado puede externalizar su poder? Que sea reconocido como Estado por parte de otros Estados pares. Un Estado no puede reclamarse, porque en el mundo tenemos es una comunión de Estados, es un concierto de Estados. De hecho, no habría guerra si no hubiera Estados. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo un Estado se reconoce o es reconocido por otro Estado? Cuando otro Estado envía embajadores, por ejemplo, ahí lo está reconociendo como Estado. Cuando alguien que quiere exportar para algún habitante de este Estado paga en la aduana un determinado tributo. Al pagar en la aduana lo está reconociendo como un Estado. Cuando lo integran en el conjunto o en el concierto de las naciones a conformar o formar parte de un organismo supranacional, como puede ser Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, UNASUR, Mercosur, lo que quieran. Entonces, cuando otros estados le dan reconocimiento, le otorgan ese reconocimiento, significa que ese estado está externalizando su poder. Está volviendo visible para el resto del mundo. Está haciendo que el resto del mundo respete sus reglas, sus fronteras, respete su soberanía política. ¿Sí? El tercer atributo de estatidad es que todo Estado es capaz de obtener recursos de la sociedad civil que vive dentro de su territorio. O sea que el Estado es el único que puede recaudar impuestos, puede cobrar impuestos. ¿Sí? O sea, es así. Te guste o no, digamos, pero el Estado después hay que ver para qué sé yo. Pero el Estado es el único legítimo para poder recaudar fondos mediante el cobro de impuestos. No hay otro. El Estado en todos sus niveles, ¿no? Provincial, municipal, nacional. Y el cuarto y último atributo de estatidad es que todo Estado cuenta con instrumentos para difundir símbolos e ideas que vinculan a la población como nación. ¿Sí? El Estado es una institución que puede producir y difundir una serie de símbolos, una serie de valores, ideas que tienen el objetivo de constituirse en amalgama, de tratar de conectar a esa universalidad tan heterogénea que nosotros estábamos hablando recién, como una misma nación, como parte de un colectivo, y ese colectivo tiene que ser capaz, y ahí la potencia del concepto de nación,
tiene que ser capaz de estar por arriba de las diferencias de clases. Digamos, la potencia del concepto de nación o lo nacional es que se eleva por encima de las diferencias socioeconómicas, o intenta, por lo menos, elevarse por encima de las diferencias sociales, económicas, o sea, por encima de las asimetrías propias del sistema capitalista. ¿Sí? Por eso el concepto de nación, el concepto del otro lado, el concepto de ciudadano, son importantísimos en el sistema capitalista. Porque son las mediaciones fundamentales a partir de las cuales las luchas de clases se ven o se invisibilizan, se ven invisibilizadas. No que se extingan, sino que aparecen como subsumidas a este gran concepto de nación. Y ahí podemos entender el tema de las guerras, el tema de las injusticias, de la guerra, de la comunidad de combatientes, que yo les hablaba de Max Weber, digamos, la ofrenda de la vida por la patria, por la nación, lo nacional. Ahí podemos llegar a entender algunas cosas, ¿no? Después están las conmemoraciones periódicas que el Estado, en tanto Estado, debe hacer, fechas patrias, fechas que simbolicen grandes gestas, como puede ser Malvinas hace un par de días, como puede ser el 9 de julio, como puede ser el cruce de los Andes, como pueden ser muchísimas cosas, ¿sí? Pero son celebraciones periódicas necesarias para producir y además reproducir y reforzar la idea de lo nacional, la idea de la nación, la idea de cuerpo, ¿sí? La idea de universo, que por lo menos transitoriamente logren borrar esas asimetrías. Entonces decirte argentino, decirte patriota, no te está diciendo trabajador, empresario, te está diciendo o asalariado o terrateniente, te está diciendo argentino. Y entonces detrás de ese concepto, son conceptos fundamentales para para lo que O'Donnell hablaba de esto, del Estado que se muestre como neutral, ¿no? Para que se muestre como neutral y sea eficaz poder mostrarse como neutral en tanto estructurador y organizador de la sociedad capitalista, necesita esconder esa parcialidad, digamos, dentro de lo imparcial que es el concepto de nación, o de lo aparentemente imparcial. ¿Sí? Ese concepto así como lavado, ¿no? Como muy, ¿no? La nación argentina y punto, ya está. El cuarto, decía Kevin, es la de difundir las ideas y valores que refieren a una nación. Bueno, hasta acá, de Lucky Maceo, me parece que lo más importante está, ¿sí? No me queda mucho más tiempo. Solo introducir apenitas el texto el último texto que nosotros vamos a ver ya en la clase que viene, que es el texto es el último de la unidad 1, el último texto de la unidad 1, es el de un español, la verdad que es un texto muy bueno, muy recomendable, se llama Francisco Calderón Vázquez, el autor, y el texto es Thinking on Development, o sea, pensando el desarrollo, enfoques teóricos y paradigmas del desarrollo. Me parece interesantísimo porque es el último gran concepto que tenemos en esta unidad 1, que es el concepto de desarrollo. Paradójicamente, digamos, el desarrollo es un concepto que está en boca de todo político, de todo, digamos, todo aquel que tenga vocación política, en algún momento del discurso va a tocar la palabra desarrollo. Desarrollo es como un comodín que aparece en cualquier discurso político, de derecha, de izquierda, del centro, no importa, el desarrollo siempre va a estar metido. Y sin embargo, lo interesante es que no hay una teoría del desarrollo. En realidad no existe un corpus teórico sobre el desarrollo. No vamos a decir, bueno, el desarrollo es 2 puntos, anoten, tal y tal cosa. No existe. Por eso es lo bueno del texto, es que lo que va a intentar hacer Calderón Vázquez es hacer una historia conceptual del desarrollo. O sea, tratar de ver
los diferentes significados y sentidos atribuidos a la palabra desarrollo a lo largo de la historia. Voy a tomar un recorte medianamente corto, pero muy denso, que es 1945-2005. En realidad son 60 años, pero son 60 años donde el desarrollo pasó por muchos significados, muchísimos significados. Y por supuesto, como en la disputa política, y vamos hablando del sentido, cada significado no es ingenuo. Cada significado tiene atrás un interés, una carga, ¿no? Hay una definición, hay instituciones que van a intentar definir desarrollo de determinada forma. Vamos a tener hasta las Naciones Unidas hablando sobre desarrollo. Vamos a tener a presidentes norteamericanos como Henry Truman. Vamos a tener un montón de personas y personajes a Latinoamérica, con la escuela estructuralista latinoamericana, también dando una definición, si quieren, de desarrollo desde la periferia. Va a haber un modelo centro-periferia, va a haber una teoría de la dependencia, donde vamos a ver enfoques que van a hablar del desarrollo. Cuando digo desarrollo también hablo de subdesarrollo, hablo de desarrollo y subdesarrollo. Entonces es un texto muy, muy interesante por eso, ¿no? Porque primero, ¿qué va a ser esta historia conceptual? Va a ser una historia de los intereses, ¿qué quiere decir desarrollo humano, desarrollo con inclusión? ¿Qué quiere decir el desarrollo como progreso, el desarrollo como crecimiento, el desarrollo de las necesidades básicas insatisfechas, el desarrollo para el enfoque de la ¿El globalización? desarrollo laboral, profe? ¿Cómo? ¿El desarrollo laboral? No, no está el desarrollo laboral. Hay desarrollo humano, desarrollo... Bueno, hay diferentes enfoques. Por eso se llama de enfoques y paradigmas, ¿no? Me parece que es interesante, es un muy buen texto. Tengan en cuenta que detrás de cada enfoque que el autor va a hablar, va a haber no una biblioteca, 80 bibliotecas. Y vamos a ver mínimo 6 enfoques, 6, 7 enfoques. O sea, lo que va a hacer el autor es un resumen, como un mapa de este derrotero, de este camino conceptual que tuvo la palabra, el término desarrollo. Pero sepan que es una descripción, como toda descripción, ¿sí? Es apenas una imagen muy precisa, muy somera, muy chiquita, de lo que significó, de quiénes fueron sus principales exponentes, pero no va a ahondar en la historia de cada uno de los enfoques porque estaríamos para un seminario aparte, ¿no? Porque realmente la historia del desarrollo es como una historia, hay carreras completas que se dedican a estudiar el desarrollo. Imagínense ustedes lo potente y grande. Pero no deja de ser interesante que haya sistematizado todo esto y lo haya expuesto de una manera tal, primero que sea bien legible, tranqui, que no es algo que nos va allá. Quizás sea largo, pero no es difícil. Es un poco largo, pero digamos, el mapa está bien clarito. Y una cosa a tener en cuenta. No se trata de una serie cronológica en donde, bueno, en 1970 tenemos esta definición de desarrollo, en 1978 vamos a tener esta visión, en 1985 tenemos esta. O sea, no es que viene una visión y desplaza la visión anterior, viene otra visión y desplaza la visión anterior. Son diferentes enfoques que conviven, por supuesto tienen un origen, un nacimiento en determinada fecha. Pero no es que se extinguen. Dice, bueno, nació y la fecha de vencimiento fue tal. Sino que nacieron y se van perdurando y van luchando a lo largo de la historia con otros enfoques que lo van a disputar, digamos, ¿no? Le va a disputar la hegemonía. Y hoy nosotros convivimos con muchos enfoques alternativos de desarrollo. Tenemos una parte de desarrollo que tiene que ver con la ecología, tenemos otro desarrollo que tiene que ver con lo económico, tenemos otro desarrollo que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿sí? Hay desarrollo que tiene que ver con desarrollos personales, digamos, hay muchas formas de interpretar el desarrollo y todas se disputan el sentido a la vez. Eso es lo bueno. Ahora, más allá de eso, lo interesante es saber qué quiere decir o qué plantea cada sector.
eso de qué plantea cada sector es lo que propone este texto. Me parece un texto interesantísimo para abordar. Pero bueno, lo vamos a ver la clase que viene porque es un texto largo y me quiero tomar el tiempo. Faltan 2 clases antes del examen, así que tenemos toda la clase que viene para hablar del desarrollo y eventualmente la última clase, que también podría ser una clase de repaso. Si llegara a quedar algo por decir de este texto, aprovechamos esa clase y lo terminamos ahí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Nada. Profe, digamos, estos enfoques, no enfoques, a lo general, a lo que dio hoy del tema, Sí. serían más o menos los que van a, por decirlo así, entrar más en el parcial. Tipo, los temas principales van a entrar o va a entrar un poco de todo. Por No, ejemplo, pero- las ideas principales que dio ahora del texto de Luque y Maceo serían como las principales que van a entrar dentro del examen. En el examen va a entrar todo el contenido de todos los textos que vimos. No es que en el examen va a entrar lo que yo dije oralmente y lo que por ahí no dije no va a entrar. O sea, porque esto quiero que quede claro, porque si no pareciera que por ahí lo que usted no dijo, para que quede claro, en el examen entran todos los contenidos de todos los textos que vimos, los textos que vimos. ¿Sí? Después en la clase, por supuesto, la clase uno refuerza o apuntala o señalo algunos puntos que son interesantes, pero no porque son más importantes que otros puntos, sino porque esos puntos que yo elijo tratar me sirven para recorrer el texto. ¿Me explico? O sea, los puntos que yo toco son puntos que a mí me sirven. ¿Vieron como las vértebras en una columna vertebral? Bueno, cada una de las vértebras yo las voy tocando porque más me sirve para seguir esa columna, para seguir un determinado argumento. Ahora, ¿puede haber alguna costilla de la ver que yo no haya dicho? Puede ser. Ahora, ¿eso significa que no sea interesante, no sea importante? No, todo lo contrario. Puede haber cosas importantes, pero quizás no las tomé porque para el argumento que yo puedo hacer, miren, para explicar un texto, puedo tener 500 caminos. No puedo tener un solo camino, puedo tener 500 caminos. Y cada quien construye su andar, digamos, ¿no? Obviamente bajo ciertos límites, pero uno puede agarrar, empezar desde atrás de todas las conclusiones, puede agarrar una problemática de la vida cotidiana y a partir de ahí explicar el texto, puedo agarrar un concepto, puedo agarrar una cita, puedo agarrar una nota al pie del texto y explayar. O sea, uno elige, como docente, explicar el texto de la forma que más le conviene, o más le gusta, o cree que puede llegar a servir. Ahora, puede haber cosas que queden afuera, eso es lógico. Y siempre van a quedar cosas afuera cuando uno da una clase, siempre. Ahora, ojo, pues no significa que esas cosas que queden afuera no se tomen, ¿eh? No es que es solamente lo que uno dice o expresa en la clase. Tengan en cuenta esto. Por supuesto, eso no quiere decir que entren textos que no vimos, son dos cosas distintas. Ahora, fuera de los textos que vimos, nada. Dentro de los textos que vimos, todo. Esa sería como la frase resumen. ¿Sí? Tengan muy presente. Fuera de los textos, nada. No vayan ni a leer el diario, no tiene sentido. Dentro de los textos, hasta el número de páginas. Obviamente no voy a apuntar el número de páginas, está claro, pero quiero decir todo, absolutamente todo. Porque el texto es una totalidad, o sea, hay que entenderlo todo, absolutamente todo. Entenderlo, no memorizarlo, comprenderlo. Y luego, una vez que se comprende y se entiende, poder hacer estos ejercicios que nosotros hicimos como recién, que yo le dije, el tema estructural, con el Estado, o sea, una vez que lo entendemos, no hace falta que memoricen nada. No hay que memorizar nada. Quizás algunas cosas que les sirvan memorizar, con conceptos, con alguna, pero nada más. No se memoricen ni un párrafo, miren. Porque lo pueden explicar tranquilamente, la idea la pueden explicar tranquilamente con sus palabras. ¿Sí? Obviamente que si uno pide alguna categoría o algún concepto, tienen que decirlo, y obviamente, desarrollo, capitalismo, clases, dominante, no sé, élite del poder, lo tienen que saber. Ustedes dicen, no, la parte que estaba arriba de todo. No, se llama élite del poder. Esas cosas se dicen, obviamente, es un concepto. Pero después la explicación, yo quiero que la entiendan.
no que lo citen, no me importa que se... me explico, o sea, quiero que lo comprendan. Eso es lo más complicado, que logren comprender. Pero bueno, una vez que lo comprenden, no se olvidan más. Eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, espero que se haya entendido. Esta igual es una duda que generalmente todo el mundo tiene. ¿Qué se toma, qué no se toma? No se toma todo. Estudien todos los textos, que se toma todo. Por lo menos de la unidad 1. ¿Dudas, consultas, comentarios? Nada. No, Nada. profe, nada. Perfecto. Bueno, chicos, entonces sí, cortamos ahora. Ya le había pedido el principio de la clase, son 13:30, 15:30. Nos vemos el martes que viene para continuar con Calderón Vázquez y los diferentes enfoques del desarrollo, ¿ok? Yo estoy grabando, así que después subo esto al canal de YouTube. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Bueno, profe, nos Bueno, vemos. Nos vemos, que profe. tengan una buena semana. Bueno, profe, gracias. Igualmente. Chau, chau. Igualmente. Nos vemos. Chau, que estén bien. Igualmente. Adiós.